Y Elías, nuestra segunda invitada del día de hoy para conversar también sobre el tema de salud mental, después de haber escuchado a Gladys con esas recomendaciones tan acertadas, es la doctora Jenny Tovar. La doctora Jenny Tovar es médico psiquiatra y es asesora clínica de parejas, es psicoterapeuta también de adultos, niños y familia. Y a quien les queremos dar la bienvenida. Muy buenos días, Jenny, bienvenida a nuestro programa micondominio.com en la radio y muchísimas gracias también por aceptar esta invitación. Muy buenos días, el gusto y el placer es mío por realmente haberme tomado en cuenta para participar en este programa en un día tan importante como hoy, donde todos recordamos lo fundamental que es aprender a cuidar nuestra salud mental. Bienvenida, Jenny. Gracias, muchísimas gracias. Escuchaba yo la compañera que me antecedió y bueno, pensaba realmente que digamos que dado el titular del programa que ustedes manejan, pues los vecinos somos así como una gran familia, ¿no? Y a veces la familia donde establecemos vínculos de sangre normaliza tanto los síntomas de alguna patología en el área de salud mental precisamente, que no logran identificar las situaciones que pueden estarse presentando. Y son muchísimas veces el vecino de arriba, el de abajo, el de la junta de condominio, aquel que no está tan cerca, que nota cambios en nuestra forma de actuar. Por ejemplo, alguien que está muy irritable, que empieza a pensar que todo el mundo le hace daño. Aquella me quitó la llave de la reja de abajo porque es que tiene algo contra mí. No me dejaron participar en la reunión de condominio porque es que me tienen idea. Yo creo que mi esposo me está haciendo daño con otra persona, se va todas las noches y es que no me quiere. Mis hijos no me entienden. No logro estar bien en el trabajo. Y así, y así, y así. Y son síntomas de los que muchísimas veces quienes viven con nosotros se han ido como adaptando y lo han ido enmarcando dentro de una pseudonormalidad con la que muchísimas veces, en lugar de servir de signo de alerta, más bien se encofra o se disfraza alguna patología que pueda estar existiendo. Dime algo, Jenny, ¿tú en tu vida personal has participado en alguna forma de organización, en la sociedad de padres y representantes, en la junta de condominio, en la asociación de vecinos? ¿Tienes algún tipo de experiencia? Parte de ejercitar nuestra salud mental, de hacer el ejercicio para tener salud mental, es pertenecer a redes de apoyo. Y sí, pues sí, he pertenecido a la comunidad de padres y representantes en la escuela de mis hijas, pero además en grupos de apoyo y de redes de trabajo psicosocial que también son muy importantes, ¿no? En grupos de psicoterapia de apoyo y en grupos de apoyo en función de trabajar por los derechos humanos, porque la salud es un derecho universal. Y hoy por hoy, uno de los lemas de la Organización Mundial de la Salud, que ha sacado por el Día de la Salud Mental, es que la salud mental es un derecho universal y bueno, hay que conquistarlo, hay que trabajar por ello, porque aunque los derechos universales se nos han sido dados como bien lo dice la palabra, son parte de lo que todos tenemos, derecho fundamental como la vida, pues nosotros tenemos muchas veces que trabajar por esa conquista histórica, y parte de trabajar por las conquistas históricas es trabajar en grupo, en redes sociales, en comunidad. Una pregunta que quiero hacerte, Jenny, ya que tu especialidad es esto de la planificación o la asesoría para la familia, de cómo cuidarnos nosotros en nuestra familia, cómo cuidar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, porque es el primer núcleo y cuando nosotros lo hacemos podemos cuidar el entorno que son nuestros vecinos más cercanos. ¿Algunas recomendaciones para mejorar las relaciones entre las familias y nosotros mismos? Claro que sí, sabrás que has tocado un tema del que me gusta muchísimo hablar. La vida no nos prepara para ser papás, ni mamás, ni para ser vecinos, ni para ser esposos, ni para ser hijos. Eso es cierto, pero parte de cuidar la salud mental es hacer el ejercicio responsable de formarnos en la materia. Si yo quiero pertenecer a una junta de condominio, yo tengo que saber cuáles son los estatutos, me formo para tal fin, hago cursos de liderazgo, de gerencia, de trabajo comunitario. Si yo asumo
la responsabilidad de ser papá o mamá en el 101%, yo busco asesoría en una escuela para padres, hago un curso de preparación al parto psicoprofiláctico, si tengo miedo a parir, yo lo hice. Te voy a contar que cuando yo iba a tener mi primera hija hace 21 años de edad, yo tenía mucho miedo a parir, porque bueno, como médico había hecho pasantías en algunas de las maternidades de la ciudad capital, y pues tenía miedo. Yo decía, yo sé que parir es lo mejor, pero yo tengo mucho temor. Y ahí empezó la idea de poder hacer el curso de preparación al parto psicoprofiláctico. Y desde ese momento dije, no, para esto hay que formarse definitivamente, así como aprendes a respirar y aprendes a cuando el bebé tiene cólico, aprendes a ayudarlo a dormir mejor, aprendes a crear un ambiente cálido y de apego, aprendes lo importante que es lactar y la importancia de la lactancia materna y cómo hacer que el bebé tenga un agarre completo de la aureola y no solamente del pezón, que le permita a él satisfacerse durante la lactancia, todo así en ese proceso. A medida que van creciendo nuestros hijos, si nosotros como papás o como mamás vamos creciendo también en conocimiento y en formación, pues el proceso de comunicación va a ser desde una comunicación asertiva, los conflictos familiares van a existir siempre, pero vamos a saber cómo negociar un conflicto, cómo establecer límites, cómo poner las normas de forma consensuada y no impuesta, cómo hacerlas respetar, cómo levantar la mano en forma de bandera. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en lo que es el semáforo, cuando estamos muy molestos o llenos de rabia, que pálido, cómo hacerlo saber a los demás sin herir, sin latigar al otro. Y además de eso, pues, asertivamente identificar también cuando el otro no está bien y no nos lo está diciendo. Entonces, este va como otro tip para cuidar nuestra salud mental, que es el reconocimiento y la gestión de emociones. Y los niños, por ejemplo, muchas veces no saben cómo decirnos, mamá, tengo miedo, no quiero ir a clase, en el salón los compañeros se burlaron de mí. A veces pensamos que si el niño está encerrado, si cambió su patrón alimenticio, si no está durmiendo bien, son cosas de la edad. No son cosas de la edad. Hay algo, un factor en el ambiente, un factor que lo está haciendo, un factor estresante, lo está irritando o está haciendo que llore o está haciendo que esté temeroso por alguna razón. Entonces ahí es cuando yo voy a lo que te decía antes, no normalicemos. O sea, hablemos desde un diálogo directo, bajándonos al nivel del niño, mirándolo a los ojos, quitando esa línea de autoridad, de poder, de yo soy el que sabe, no. Nos arrodillamos, nos sentamos al lado de forma paralela. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió en clase? ¿Cómo te va con la maestra? ¿Hay algo que me quieras comentar? Y si el niño no logra comunicarse, pues podemos hacerlo a través del juego. Los niños todo lo dicen. Y bueno, si de todas formas las situaciones existen, bueno, hay especialistas como que podemos emplear otras herramientas para identificar. Cuando un adolescente se pone rebelde, esa es la edad. Es que los adolescentes son rebeldes de naturaleza. Ya va, que la rebeldía no aparece de un día para otro. Ningún síntoma en salud mental aparece de un día para otro. La persona que llora mucho, eso lo vemos desde pequeño. La persona que se estresa con facilidad, que se frustra cuando no puede hacer las tareas, cuando sale mal en un examen, cuando no puede entrar en un juego de fútbol, cuando pierde en una tal manera. ¿Cómo manejamos las emociones de nuestros muchachos? Ojo, pensemos primero cómo manejamos nuestras emociones, porque hay muchos estados de ánimo que se transmiten, como se transmite la herencia. Una cosa es lo que tenemos en la sangre y otro es el aprendizaje que vamos adquiriendo en forma de espejo de nuestro papá, nuestra mamá, nuestra tía, nuestra abuela, del vecino, de la nana, de la niñera, de la maestra. Un ejemplo muy cortico. Si yo, mamá, le tengo miedo a las cucarachas y cada vez que aparece una cucaracha salto en la silla, me monto en la mesa, armo un escándalo, tumbo todo, pego 10 gritos y además abrazo a mi hijo y ¡ah, la cucaracha me va a matar! ¿Cuál va a ser el comportamiento que copia este niño cada vez que aparezca este insecto? ¿Qué va a reproducir? Si yo como mamá digo, no me gustan las cucarachas, no me agradan las cucarachas, pero asumo otro comportamiento porque yo entiendo que tengo un trastorno fóbico y que tengo que trabajarlo, el niño va a asumir otra forma de conducta respecto a este insecto. Y así la fobia con los ascensores, así la fobia a hablar en público, el miedo escénico. Entonces,
los comportamientos, muchos de estos estados de ánimo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, tienen una base, un origen, y está en la familia. Jenny, y cuando estamos en una junta de condominio, voy a ir en el mismo camino que con Gladys, ¿no? Cuando estamos en una junta, somos 3 principales, 3 suplentes, puede ser que uno de nosotros tenga una conducta que termine siendo una patología, pero ¿cómo saberlo, no? ¿Cómo nosotros con nuestros limitados conocimientos saberlo? ¿Cómo manejar esa circunstancia, esa situación? También podemos tener una vecina, un vecino que a través del grupo de WhatsApp o de su presencia en las asambleas nos damos cuenta que tiene un desorden severo, pero es copropietario, o sea, tiene derecho a estar en la asamblea, tiene derecho a estar en el grupo de WhatsApp. ¿Qué hacer? Bueno, depende de lo que estemos hablando. A ver, es muy difícil que nosotros como vecinos logremos identificar el nombre de un trastorno, que tú me digas a mí, fulano es esquizofrénico, bipolar, o tiene un trastorno postraumático. Eso es muy difícil, para eso estamos los especialistas, pero lo que sí podemos evidenciar son síntomas. Por ejemplo, vemos a alguien muy triste, extremadamente triste, cabizbajo, que no participa como antes, hay un patrón de cambio en su conducta, nos damos cuenta que está bajando de peso, le vemos las ojeras, cómo estás durmiendo, le pregunta a uno, no, mira, no estoy durmiendo para nada. ¿Hay alguna situación? Puede acercarse a algún vecino con lo que quien está con la línea de comunicación directa para averiguar qué es lo que está sucediendo. Ahí hay un síntoma, ahí hay algo diferente. La tristeza, la diferencia básica entre la tristeza y la depresión es que la tristeza sí es un estado de ánimo que va a incidir en nuestra cotidianidad, pero no impide el participar en la reunión, no impide el cumplir con las responsabilidades que tenga como copropietario. Sin embargo, la depresión sí. Entonces, la depresión va a influir en todas las esferas de la cotidianidad. Entonces ya me va incluso a costar cepillarme los dientes, peinarme, pararme de la cama, ir a trabajar, ir a la reunión. Podemos tener también un compañero que sea sumamente conflictivo. Entonces, ha sido conflictivo toda su vida, desde que se formó el condominio, desde antes incluso ha sido así, indagamos con la familia. Él es peleón por naturaleza. Déjenme decirles que esto es un error muy común en la población. El que es peleón, el que tiene todo el tiempo la rabia en la boca, en los gestos de la cara, en los ojos, que todo el tiempo le está pegando un golpe a la pared, que amenaza con caerse a trancazos con el otro, tiene un problema del estado de ánimo que se llama hipertimia hacia la rabia. Y eso lo vemos los especialistas. Entonces, bueno, vamos a hacer jornadas de salud mental, donde podamos llevar especialistas que de repente nos evalúen a varios, porque acusarlos no podemos, juzgarlos tampoco, nosotros no somos dioses, pero así como hacemos jornadas de pediatría, hacemos jornadas comunitarias de salud, jornadas de ginecostetricia, de ginecología, podemos hacer también jornadas donde vayamos los psicólogos y los psiquiatras a evaluar en las comunidades. Esto es parte de la psiquiatría y de la psicología comunitaria. Que también entonces podamos, mire, la alerta lo están dando los vecinos, vamos a evaluar si realmente es que tiene un problema que atender, un trastorno mental, o tiene un mal manejo de las emociones, y ya más en el manejo de las emociones es una conducta que atender. Yo soy de las que piensa, aunque suene duro, que todos somos pacientes psiquiátricos hasta que se demuestre lo contrario, es decir, todos tenemos una sociedad en la que vivimos dilemas de salud mental que atender. Esto no quiere decir que todos padezcamos de trastornos. Ojo, no estoy diciendo que todos seamos bipolares, esquizofrénicos, que tengamos ansiedad, depresión, no, y que tengamos instintos suicidas, menos. Sin embargo, todo aquel que tiene insomnio, que no está durmiendo bien, aquel que tiene una afectación en el pensamiento, que se vienen como ideas rumiantes, como cuando repites el bucle de una canción y se te queda pegada, que tiene pensamientos catastróficos, que cree que las cosas no pueden salir bien, pensamientos negativos, que tiene ideas de daño, o que está muy temeroso de salir por todavía hoy, el 10 de octubre del 2023, porque se puede contagiar de COVID, o porque me pueden robar, o porque me pueden atracar, que tiene un antecedente traumático que le impide funcionar bien, pues tiene un dilema de salud mental que atender. Pero también aquel que no se hace responsable de sus acciones, aquel que está esperando que el mundo cambie para cambiar, aquel que quiere cambiar al vecino y no se mira, como decía el refrán, estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no miramos la que tenemos en el nuestro. Aquel que no es capaz de asumir la responsabilidad de sus propios actos, sino que proyecta
y de sus propios errores también. Por ejemplo, decir, sí, es verdad, se me pasó, no lo anoté en el acta, o no cumplí con esa norma que tenían porque o no tenía dinero para pagar el condominio, no consideré importante que había que apagar la luz en el pasillo. Esas situaciones, ¿sí? O miren, se me botó la basura y no lo limpié, yo lo hice. Sino que es que aquí todo el mundo siempre forma un problema cuando yo proyecto y pongo la responsabilidad de mis actos en otros. Nada más en esa situación tengo que tener terapia y tengo que ser atendido por un profesional de salud mental. Yo soy de las que dice también que nosotros deberíamos hacer popular el lema de ir al psicólogo o al psiquiatra cada 6 meses o por lo menos una vez al año en materia preventiva, así como hacemos con el odontólogo, por ejemplo. Sí, ciertamente. Y creo que ahí está lo principal. O sea, sí, como decía la especialista que me precedió antes, dormir por lo menos 8 horas diarias es muy importante, cuidar lo que comemos, disminuir el nivel de azúcar, aumentar el nivel de alimentos que tengan omega 3, que tengan vitamina B1, B2, B3, B6, B12, comer de forma natural, evitar los alimentos procesados, la comida chatarra, aumentar el nivel de magnesio en nuestras comidas, muchos vegetales verdes, evitar carnes rojas, aumentar carnes blancas y pescado, todo eso, y el agua divina, por lo menos 8 vasos de agua, sí, todo eso es importante, hacer ejercicio, todo eso es muy importante, pero también es importante que nosotros hagamos el trabajo personal que requerimos para que se equilibre nuestro trabajo en sociedad, nuestra armonía, que tengamos una vida plena, entender que no todo se cura con un té, que no todo se cura como la fiebre, por ejemplo. Todos sabemos que tu hijo puede presentar fiebre uno mismo, y de verdad que muy pocos a la primera fiebre vamos corriendo al médico. Pero si la temperatura se mantiene por más de 3 días, si yo tomo antipiréticos o pastillas para bajar la fiebre, no me calmo, yo sé que tengo que ir al médico y el médico me va a mandar un examen de sangre y me va a evaluar para saber cuál es la etiología. Así son las situaciones en salud mental. O sea, dejemos de normalizarlas, hay cosas que se resuelven en casa, sí, y los consejos de las abuelas, de los vecinos son muy buenos, pero si nosotros vemos que una situación se mantiene por más de 3 meses, que llegó a 6 meses y que se mantiene, señores, y que llevamos 1 año en estas, hay algo que nosotros tenemos y que no estamos viendo, hay algo subyacente. Entonces, hay también un componente biológico importante, muy posiblemente los neurotransmisores no se están equilibrados y se equilibran con medicación. Y ese es otro mito que hay que romper para mantener la salud mental. El psiquiatra no hace adicto a la gente. Cuando usted tiene un problema en el corazón y le mandan, por ejemplo, bisoprolol, o le dicen usted es hipertenso y tiene que tomar captopril o sartán, enalapril, el medicamento que sea para regularse, usted no le pregunta al cardiólogo, ¿y me voy a hacer adicto? O cuando usted es diabético y le mandan metformina, no dice, ¿y voy a ser adicta? No, usted dice, gracias, qué bueno, me voy a compensar. Pero entonces te dicen, vamos al psiquiatra a ver si necesitas medicación, a ver si necesitas terapia. Ay, no, yo no quiero estar adicto a las pastillas. Porque bueno, ese es otro de los mitos que tenemos que romper nosotros como vecinos en la población. Oye, Jenny, verdad que muchísimas gracias, y a ti y a Gladys, porque esto ha sido un abreboca interesantísimo. Me encanta y rescato esto que ambas, que hay que participar de las organizaciones comunitarias para conservar salud mental. El apoyo y la ayuda a los demás, formar parte. Esto va a ser una de las recomendaciones que vamos a dar, Elías, a futuro. Sí. Usted quiere estar sano mentalmente, forme parte de la Junta de Condominio y sirva. Hágalo desde el servicio, eso es muy importante. Y también me imagino que el reconocimiento al trabajo de los demás es importantísimo en comunidad, poder reconocer a aquellas personas que se dedican a ocupar parte de su vida para dedicarse a los demás. Muchísimas gracias a las dos por este espacio. Sé que en algún momento vamos a volver a coincidir, Elías, seguramente vamos a conversar sobre eso. Y bueno, y las mejores actividades del día de hoy para celebrar un día como el Día Mundial de la Salud Mental. Gracias a ambas. Hasta luego, gracias. Abrazos. Jenny, un número de contacto. Jenny, disculpa, un número de contacto, redes sociales, no te pregunté a ti, por favor. ¿Cómo no? Mi número de contacto a través de WhatsApp, 0424-211-5454, o a través de del Instagram, @psiquiatría y salud al día, @psiquiatría y salud al día. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, decía, es darnos el regalo personal
familiar, comunitario y de pareja, y por supuesto en el área vecinal y de condominio, de cuidar nuestra salud mental, de empezar a hacer los ejercicios para hacerlo.